Bienvenidos al curso de Meteorología General, módulo 4, la temperatura del aire. Repasemos nuevamente nuestro esquema básico. Como ya decíamos, la radiación calienta el suelo calienta el aire, entonces continuemos la secuencia. Ahora nos vamos a centrar en la temperatura del aire. Veamos cuáles son los principios físicos que rigen el régimen térmico del aire y cómo es el comportamiento espaciotemporal de este elemento. Primero que todo es conveniente establecer algunos conceptos básicos. Entendemos por temperatura ambiente la temperatura comprendida entre 1.25 y 2 metros sobre el nivel del suelo. Esta es una temperatura representativa de las condiciones a que estamos sometidos los seres vivos que nos movemos en la superficie de la Tierra. Recuerden que al principio de este curso hablamos de la distribución de temperatura en las capas superiores de la atmósfera. Pues bien, ahora vamos a hablar exclusivamente de la capa adyacente al suelo, que es la temperatura representativa. Otro concepto muy utilizado en climatología es el de la amplitud térmica. Es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima del día o del mes o del año. Si en un día cualquiera la temperatura máxima fue de 35 grados centígrados, por ejemplo, y la mínima fue de 20 grados centígrados, entonces la amplitud diaria será igual a 15 grados centígrados. Este concepto es muy importante para caracterizar climáticamente un sitio determinado. Y el tercer concepto es el de gradiente de temperatura, que en este caso lo vamos a referir como gradiente con la altitud. El gradiente vertical de la temperatura es la variación de la temperatura con respecto a la altura. Como dato representativo se menciona que en general un gradiente medio fluctúa entre 0.5 y 0.7 grados por cada 100 metros. Significa que si por ejemplo en superficie la temperatura es de 30 grados, entonces a 1000 metros de elevación será de unos 23 grados y así sucesivamente. Aclaro que esto es en términos aproximados. En la realidad otras variables pueden influir para que este valor sea mayor o menor. Bien, la pregunta que surge es, ¿de qué manera el aire se calienta? Pues existen 5 procesos físicos por medio de los cuales es posible el intercambio de calor desde el suelo, a saber, la mezcla turbulenta, la cual es originada por el movimiento desordenado del aire. Potencialmente puede trasladar enormes masas de aire con sus propiedades térmicas entre dos lugares situados muy distantes el uno del otro. Un segundo proceso es la convección térmica, que es un movimiento más ordenado y ocurre siempre en dirección vertical. Es ocasionado por el calentamiento del aire en las capas cercanas al suelo, el cual pierde densidad y al perder densidad pierde peso y se eleva, llevando sus propiedades térmicas hasta las capas superiores de la troposfera. La conducción radiativa es la que ocurre en la capa adyacente al suelo por cuenta de la radiación de onda larga de la Tierra. Este proceso ya lo vimos en módulos anteriores. Los procesos de evaporación y condensación también contribuyen al cambio del estado térmico del aire. En la evaporación el aire pierde calor y en la condensación el aire gana calor. Finalmente, el proceso de conducción molecular ocurre en la superficie de contacto entre dos superficies a diferentes temperaturas. De estos procesos los más significativos son la turbulencia y la convección. En la naturaleza, la mayor parte del calor ganado por la atmósfera por conducción y radiación cerca de la superficie es transportado a otras capas o niveles de la atmósfera por los dos primeros procesos principalmente, por turbulencia y por convección. Una vez el calor se transmite por alguno de los anteriores procesos al aire, entonces el asunto se complica debido a factores externos de tipo geográfico, topográfico, biológico y atmosférico. Por esta razón, la temperatura del aire constituye uno de los indicadores más representativos del clima de una localidad o territorio determinados.
Entre los factores de mayor significancia que afectan el régimen térmico tenemos la latitud y la época del año, especialmente en latitudes extratropicales. En latitudes tropicales opera principalmente la elevación sobre el nivel del mar, lo cual incluye la exposición de la pendiente y la orientación de la ladera. A nivel climatológico es importante también tener en cuenta la nubosidad, que como ya hemos visto puede afectar la magnitud de la radiación neta en un periodo dado. Veamos cómo operan en la práctica estos factores. Estos efectos son significativos principalmente a nivel de macroescala, es decir, a nivel hemisférico. Aquí he incluido unas imágenes hemisféricas originadas con información satelitaria que representan la distribución geográfica de las temperaturas del aire. Se aprecia visualmente la correlación de la temperatura con la latitud y también el efecto de la época del año. Esto por supuesto tiene su razón de ser en factores astronómicos que se apartan ligeramente del marco conceptual de este curso, pero el que puede ser estudiado por ustedes en cualquier cartilla de astronomía o de geografía. Las regiones color naranja son las más cálidas y las azules y violetas son las más frías. Se aprecia fácilmente que en general las temperaturas más altas se concentran hacia la franja tropical y subtropical. Sin embargo, se nota una tendencia a que estas franjas naranjas se corran hacia el hemisferio norte en julio, mientras que en enero se concentran más hacia el hemisferio sur, coincidiendo con la presencia de las épocas de verano en cada uno de estos hemisferios. Recordemos que conocimos unas imágenes parecidas cuando veíamos la distribución de la radiación neta. El efecto de la elevación se ilustra con el concepto de pisos térmicos que fue desarrollado por el científico colombiano Francisco José de Caldas y es aplicable a las regiones tropicales principalmente. Ha sido utilizado desde el siglo XIX como una herramienta de clasificación climática y a pesar de que se basa exclusivamente en la temperatura, tiene sorprendentes aplicaciones prácticas, como la correlación con la agricultura y también incluso con la idiosincrasia de los habitantes de estas regiones, su forma de vestir, habitación y forma de alimentarse, por ejemplo. En esta tabla aparecen los rangos de temperatura y las denominaciones de cada piso térmico: cálido, templado, frío, muy frío, extremadamente frío, subnival y nival. Algunos autores han variado ligeramente estos límites ateniéndose a información más actualizada, pero en principio puede asumirse como se ilustra en estas imágenes. Les recomiendo que analicen con detenimiento esta imagen y que exploren en la literatura más detalles sobre este tema tan interesante. Es claro que estos son valores de referencia. En la realidad y para una localidad específica es posible que estos rangos cambien ligeramente en dependencia de diferentes condiciones topográficas y atmosféricas. Ahora veamos algo sobre la variación diaria y anual de la temperatura del aire. Siendo una consecuencia de la marcha de la temperatura del suelo y de los componentes de radiación, pues es natural que su comportamiento sea relativamente parecido. Analicemos estos gráficos de la marcha diaria de la temperatura en 3 días consecutivos. La curva azul es a 10 centímetros sobre el suelo y la curva roja es a una altura de 2 metros. Obviamente, como habíamos visto antes, la temperatura cerca al suelo normalmente es superior a la temperatura a 2 metros, como se aprecia en la gráfica. En la franja tropical y subtropical, el ciclo diario presenta un mínimo poco antes de la salida del sol y un máximo poco después del mediodía. En algunos sitios el máximo puede ocurrir incluso 1 o 2 horas después del mediodía. Esto obviamente dependerá de las condiciones de nubosidad y la combinación de otros elementos como los vientos, la humedad, etc. En cuanto a la amplitud diaria, puede ser en promedio de 10 a 15 grados, aunque puede alcanzar mayor magnitud, especialmente en lugares altos. Esta es una característica muy marcada en lugares localizados en la zona tropical, a diferencia de las zonas templadas, en donde la amplitud diaria no supera los 3 o 5 grados durante el día.
Ahora bien, la marcha anual es totalmente diferente si comparamos las latitudes tropicales con las latitudes medias o altas. En el trópico, las temperaturas medias mensuales presentan muy poco cambio durante el año. Las gráficas muestran las marchas anuales en dos sitios ubicados en latitudes diferentes, Bogotá y París, correspondientes a franjas latitudinales distintas. En el primer sitio los cambios son menores a 2 grados centígrados entre el mes más caliente y el más frío. En latitudes altas, la amplitud anual es significativa, incluso superior a los 20 grados en algunos casos debido a la presencia de las estaciones de verano, primavera, otoño e invierno. Resumamos ahora todos los conceptos y ejemplos anteriormente descritos en algunas definiciones y términos que comúnmente se utilizan en literatura técnica relacionada con la meteorología y la climatología. Aunque son conceptos muy sencillos, es conveniente unificar la terminología. Aquí tenemos algunos. La temperatura mínima o máxima diaria es la menor o mayor temperatura registrada durante el día. La temperatura media diaria es el promedio diario de la temperatura. Una de las formas de calcularlo es mediante la expresión temperatura máxima más temperatura mínima sobre 2. La amplitud diaria es la diferencia entre la mayor y la menor temperatura registrada durante el día. La temperatura mínima o máxima mensual es la menor o mayor temperatura media diaria registrada durante el mes. La temperatura media mensual es el promedio de las temperaturas medias diarias presentadas en el mes. La temperatura mínima o máxima anual es la menor y mayor temperatura media mensual presentada durante el año. La temperatura media anual es el promedio de las temperaturas medias mensuales. Y la amplitud media anual de la temperatura es la diferencia entre la mayor y la menor temperatura media mensual. A continuación veremos las principales unidades de medida o escalas utilizadas para medir la temperatura. Básicamente se utilizan tres escalas denominadas por el nombre de su creador: los grados Celsius, que es la unidad más utilizada, los grados Fahrenheit, que se utilizan principalmente en Norteamérica, y los grados Kelvin, que es la más usada en estudios de investigación. En esta tabla aparecen algunos conceptos relacionados con los criterios que se tuvieron en cuenta para el establecimiento de estas escalas. A menudo es necesario convertir de una escala a otra. En este cuadrito aparecen las fórmulas de conversión que generalmente son muy sencillas. Por ejemplo, si queremos convertir 20 grados centígrados a Fahrenheit, basta sumar 273.15, lo cual nos da como resultado que 20 grados centígrados equivalen a 293.15 grados Kelvin. Ahora bien, ¿cómo se mide la temperatura del aire en la práctica? En las estaciones meteorológicas convencionales, la temperatura se mide simultáneamente con la humedad atmosférica mediante un instrumento denominado ciclómetro. Este se coloca en una caseta ciclométrica, la cual está diseñada de tal forma que dentro de ella las condiciones de viento no afectan la medición. El ciclómetro consiste en un par de termómetros denominados termómetro seco y termómetro húmedo respectivamente. El primero mide la temperatura ambiente y el segundo tiene el bulbo permanentemente humedecido. Al generarse evaporación sobre él por medio de un pequeño ventilador, la temperatura de este disminuye y la diferencia de temperaturas entre los dos termómetros son un indicativo de la humedad atmosférica. En el siguiente módulo de nuestro curso nos referiremos con más detalle a este aspecto. Adicionalmente, la caseta está equipada con un termómetro de mínima y un termómetro de máxima, con los cuales se miden estas dos temperaturas respectivamente. En algunas estaciones se agrega además un termohidrógrafo, o sea, un aparato para registrar en forma continua la temperatura y la humedad, la cual queda marcada en una gráfica por medio de plumillas adecuadas. Finalmente, también aparece un instrumento digital de medición de temperatura y humedad.
Estos últimos, aunque son menos precisos, se han venido imponiendo en los tiempos modernos gracias a la facilidad de manejo y a su flexibilidad.